En todo el mundo se celebra la Pascua. Y este año se celebra, los judíos festejan junto con los cristianos, ¿no? Más o menos cayó la misma fecha. La Pascua, el Pesach, quiere decir paso. Entonces Pesach es justamente el paso al otro lado. Pero nosotros celebramos la Pascua de Resurrección, es decir, Jesús que murió y resucitó al tercer día. Ahora, hay algo particular, porque en todo el mundo decía se celebra, pero también en todo el mundo hay gente que no cree que Jesús resucitó. Y aún mismo en la época de Jesús, los sacerdotes, los fariseos y aún los mismos discípulos le pedían señales. Y Jesús le dijo, señales van a tener, la señal es la de Jonás. Que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y salió, entonces daba a entender que él iba a morir y al tercer día resucitar. Entonces, ellos pedían señales y para ellos la muerte de Jesús, es decir, para los discípulos, para los sacerdotes, fariseos y aún para los políticos del momento, era una victoria que Jesús haya muerto. Valía la pena que muera un hombre por todo el pueblo, porque Jesús estaba revolucionando todo y entonces todos corrían peligro según ellos. Y entonces matar a Jesús era la solución. Para ellos fue una victoria el día que Jesús fue crucificado y fue muerto. Decía, le mandaban una señal, él dijo los 3 días, o la señal de Jonás, con los 3 días en el vientre del pez. Dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. O sea, dio señales de que iba a resucitar, pero también le dijo a los discípulos que era necesario que él muera para resucitar. Entonces decía, los que lo mandan a matar estaban todos victoriosos porque Jesús había muerto. Y los discípulos estaban tristes porque se había acabado la salvación, la esperanza de ellos. Ahora, increíblemente, los que lo mataron creían que Jesús podía resucitar. Entonces, mandaron o planificaron, dijeron, bueno, y si llegan a sacarle el cuerpo y todo, mandemos una guardia que cuide para que después no digan que resucitó. Y entonces, ellos creyeron en que Jesús podía resucitar y tomaron medidas respecto a eso. Mientras que nosotros en la Biblia vemos que tanto los discípulos como las mujeres iban, dice, temprano en la mañana, con todo preparado para ungir el cuerpo muerto, iban a una tumba de un muerto. No iban a ver un resucitado. Los discípulos, cuando las mujeres le contaron, salieron corriendo, Pedro y Juan dijeron, no puede ser, debe ser mentira, y salieron corriendo a ver si era verdad. Tomás estuvo 1 semana sin creer, hasta que el Señor se le apareció. Entonces, los que lo mataron creían y los que creían no creían. Entonces, pensaba en esto, digo, nosotros celebramos la resurrección de Cristo, recordamos la resurrección de Cristo, y en todo el mundo se celebra la Pascua. Ahora, como dije, hay gente que no cree. Los incrédulos, los agnósticos, los ateos. Y entonces, si bien el tema de hoy le puse Día de Victoria, pero tengo una pregunta y es, ¿qué pasa si es mentira? Si como dijeron
los romanos, bueno, tal vez los discípulos escondieron el cuerpo y todo. Entonces, ¿qué pasa si era mentira? Entonces usted dice, uy, ¿qué está predicando este pastor? Al final, ¿en qué está creyendo? Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios. Y justamente era una iglesia que tenía divisiones, conflictos, pecado, un montón de cosas. Y Pablo le escribe 2 cartas por lo menos. Y en esta, en un momento, evidentemente había gente que no creía en la resurrección de Cristo. De hecho, los fariseos tampoco creían en que existía la resurrección. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 13 vamos a leer. Y dice la palabra de Dios: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Acá hay, y voy a leer también el versículo, más adelante voy a leer el final, los versículos 57 y 58, pero en 2 oportunidades, en los versículos dice, y si no fuera verdad, y si no resucitó. Y después en los otros dos va a decir más ahora. Entonces vamos a ver primero los y sí. Entonces decía, porque si no hay resurrección de los muertos, si todo esto fue una falsa, ¿cómo puede durar 2000 años, más de 2000 años, toda esta mentira? ¿Cómo murió tanta gente por una mentira? Pero acá Pablo dice en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Es decir, todos los que predicaron desde los primeros apóstoles, allí comenzando en el libro de los Hechos, después justamente de la resurrección de Jesús, comenzaron a predicar y fueron martirizados, y después la iglesia primitiva y tantos y tantas personas que predicaron el Evangelio durante tantos años, como, bueno, y si Martín Lutero, hablando de sí, y si Martín Lutero no hubiera revelado la palabra que le fue revelada, ¿qué evangelio estaríamos? Por poner un caso, y si Colón no hubiera descubierto América, ¿qué pasaba? Hubiéramos estado todos escondidos. Y a veces nos pasa en la vida, y si yo hubiera hecho tal cosa, y si hubiera estudiado, y si hubiera agarrado ese trabajo, y si me hubiera casado con fulana, y si... Entonces, más que preguntarnos el y si, busquemos en Cristo la solución. Busquemos en Cristo la respuesta. Y acá dice, y si Cristo no resucitó, entonces
¿De qué sirve nuestra predicación? ¿Para qué Pablo mismo, que fue martirizado tantas veces, y para qué? Por eso en el versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, hablando de los cristianos que creen, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, como diciendo, si yo prediqué tanto tiempo, sufrí naufragio, apedreo, latigazo, cárcel, persecución, todo lo que pasé, me picó la víbora venenosa, todo lo que pasé, como diciendo cuando dice soy digno de conmiseración, soy un estúpido. ¿Para qué hice todo eso si en verdad Cristo no resucitó? Creí en algo que era una mentira o creí en lo que me contaron. Pero siguiendo en el versículo 14 que dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Vana es nuestra fe. La predicación sería vana, dice, y cada sermón nos serviría. El tiempo que uno dedica a preparar los mensajes no hubiera servido de nada, es tiempo perdido. Que esté acá en la iglesia sería tiempo perdido si Cristo no resucitó. Grandes predicadores, como decía, como Lutero, como Wesley, Spurgeon, Moody, el mismo apóstol Pablo, Billy Graham, por llevar uno de los contemporáneos. ¿Para qué pasaron, sufrieron, predicaron, hicieron tanto movimiento de algo que no es verdad? Dice, vuestra fe, si no resucitó, vuestra fe es vana. No solo la predicación es vana, sino nuestra fe es vana. Es decir, nuestra esperanza está basada en nada. Es solamente vacía, inútil, porque no nos lleva a ningún lado. La palabra dice que por la fe somos salvos por creer, ¿no? Por la fe, dice, podemos ver a Dios, porque sin fe, dice, es imposible ver a Dios. Por la fe produce paz con Dios. Pero acá dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Es decir, no sirve para nada. Todo es inútil. Y la gente piensa así hoy, dice, de nosotros como diciendo, mirá estos locos, estos son tontos que todavía creen en una historia de hace 2000 años. Pero también dice, si Cristo no hubiera resucitado, los muertos no resucitan. O sea, porque tenemos la promesa en Cristo Jesús que los muertos resucitarán junto con Cristo, los cristianos. Amén. También los no cristianos resucitarán, pero para condenación. Los cristianos resucitaremos para reinar con Él. Pero también no solo dice que los muertos no resucitan porque Cristo no resucitó, sino que, y que nuestra fe es vana, sino que todavía estaríamos en pecado. Es decir, no tendríamos ninguna oportunidad de llegar a Dios porque seguimos siendo pecadores. No nos limpia nada, ni nos perdona nada si Cristo no resucitó. Y peor aún, dice, también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, murieron y no van a resucitar más si Cristo no resucitó. Pero también no tendríamos esperanza de tener vida eterna con Cristo si Cristo no resucitó. Si todo es una mentira. No habría mansiones, como dijo que Él iba a preparar lugar para nosotros, no tendríamos un lugar preparado para nosotros. No tendríamos
la oportunidad de, cuando Él venga a buscarnos, de participar con Él de las bodas del Cordero. Si todo es una mentira. Pero dice, más ahora, el versículo 20, ahí expuso Pablo todos los peros de por qué Cristo, si Cristo no resucitó, es decir, todo lo que perdemos. Que eso es expuesto para todos aquellos que no creen. Y que no creen ni en Jesús, ni en la resurrección de los muertos, ni en la vida eterna, ni en un Salvador, ¿no? Pero en el versículo 20 dice, más ahora, antes era, y si Jesús no resucitó, pero Pablo dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ese es el Cristo que nosotros adoramos y bendecimos, porque dice, primicia fue hecho. Él se entregó. Dice también aquí, y en Romanos creo, dice que el primer hombre, Adán, por el primer hombre, Adán entró el pecado, pero también por un hombre, que fue el primero, Jesús, el primero y único, Jesús, entró la salvación del mundo y el perdón de los pecados. Amén. Y dice en el versículo 57, recordemos, y si Jesús no resucitó, perdimos todo esto. Mas ahora Jesús resucitó, y es primicia, dice. Pero el versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos leer el versículo 56 antes del 57, o el 55, que para los que estamos mucho tiempo en la iglesia lo conocemos a pesar de que no lo predicamos. Pero el apóstol Pablo dice en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Por eso le puse un día de victoria. Un día de victoria. Porque entonces lo que Cristo predicó, las profecías que Él dio, las cumplió. Y Él fue vencedor. Y por su victoria nosotros somos vencedores. Dice en el versículo 57, en el 20 que leímos antes había puesto los más, ahora Cristo ha resucitado. Ahora todo lo anterior tiene significado, todo tiene valor, todo es verdad. La predicación es verdad, antes era vana. La fe es segura, trae salvación. Los pecados son perdonados y los cristianos van al cielo cuando mueren y resucitarán cuando Cristo regrese. Pero dice, gracias sean dadas a Dios porque el Señor nos da la victoria, como leímos recién, es un día de victoria, que nos da la victoria sobre el que leímos en el versículo anterior, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la ley y aún sobre la tumba, porque Jesús no está en una tumba. Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y tenemos esa victoria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pablo, ante este planteo de aquellos que no creían en la resurrección, planteó, si Cristo no resucitó, entonces todo fue mentira, ¿para qué nos sacrificamos? ¿Para qué? Podemos leer en Hebreos capítulo 11, el final del versículo del capítulo 11,
ahora me viene, podemos leer que habla de la fe. En el 11:32 de Hebreos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja de cabra, y pobres y angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Toda esa gente, siempre que leo esto, me impresiona los que fueron aserrados, dice. Que con un serrucho lo cortaron por la mitad. El sufrimiento y el padecimiento. Y digo, y lo hicieron por una mentira, porque Cristo no resucitó. Ahora, hay evidencia, volviendo al capítulo 15, hay muchas evidencias en distintos lugares de la Biblia, pero voy a leer el principio del capítulo 15, donde Pablo dice, 1 Corintios, capítulo 15, ¿dónde estaba? 1 Corintios, hoy se me fue, 15, dice Pablo: además os declaro, hermanos, esto antes de declarar que no había resurrección, que después tenemos victoria, así que en el comienzo del capítulo 15 dice: además declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que más de 500 personas, entre los cuales estaban los discípulos, por supuesto, podían atestiguar que Cristo resucitó. Porque la mentira de los romanos fue, bueno, mandemos una guardia para que no roben el cuerpo, y cuando encontraron que el cuerpo no estaba, dijeron, alguien se lo robó. Le pagaron a los guardias para que se callaran y dijeran que los discípulos lo habían robado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no mataron a los guardias? Que normalmente era lo que ocurría, por no cumplir con su deber. Si lo dejaron escapar, ellos se quedaron dormidos y lo dejaron que los discípulos roben el cuerpo. ¿Por qué a los guardias no lo mataron? Pero también, como dije,
A más de 500 personas se le apareció Jesús. A Tomás, que no creía, ni siquiera le creía a los discípulos, sino a los compañeros, a los apóstoles. Pero sin embargo, hasta que Jesús vino y le dijo, poné tu mano, tocá mi mano, poné tu mano en el costado para que vea que soy yo. Y todos pudieron atestiguar y después morir como consecuencia de ver que sí, de exponer que sí Jesús había resucitado. Entonces, ¿por qué no creer? ¿Por qué no creer? Si Cristo es la única esperanza, si Cristo cumplió todas las profecías, si Cristo dijo que le pedían señales, Él le dio las señales y pasó lo que pasó, si Él le dijo, me voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Entonces, más que nunca tenemos que creer. Por eso termina el capítulo 15 de 1 Corintios diciendo el 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero me quedo con estar firme y constante, porque decía al principio, la Pascua se celebra en todo el mundo, y la celebran los católicos, los judíos, los evangélicos, y bueno, católicos esta semana no hay que comer carne, porque entonces somos santos, tenemos que cuidar, y después somos diablos todo el año hasta Navidad. Y nos reímos, pero los evangélicos también. Por ahí comemos carne, pero tenemos otras cosas. Entonces a veces tenemos esas cosas, creemos que somos santos porque venimos los domingos a la iglesia y después toda la semana ni nos acordamos de Jesús. Nos acordamos en la Pascua para el domingo de Ramos traerle el ramito, que me lo bendigan, y para el día de Pascua que compramos el huevito y la rosca. Y después ni nos acordamos del Señor. Entonces Pablo termina diciendo, por eso, estén firmes y constantes en creer que Jesucristo resucitó. Y si esta es nuestra convicción, si esta es nuestra esperanza, si esta es nuestra seguridad, tenemos que vivir una vida agradable al Señor, como Él nos manda. Entonces, Cristo resucitó, ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida eterna. Ahora, tenemos que permanecer firmes y constantes. No soy solamente cristiano para Pascua, o solamente cristiano para Navidad, o solamente cristiano los domingos. Soy cristiano todos los días. Amén. Entonces, permanezcamos firmes y constantes para que podamos crecer en la obra del Señor. El que no cree, no cree. No es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Pedro y Juan decían, después de haber sanado al ciego, al paralítico, que no podían dejar de decir lo que había visto y oído. Y nosotros, esa es nuestra misión, nosotros tenemos que contar lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Quién es Jesús? Que Jesús vino para dar su vida por aquellos que estaban en pecado, nos limpió del pecado, nos perdonó, no somos ni mejores ni peores que nadie, todos somos pecadores, dice la Biblia, y nosotros necesitábamos ser perdonados de los pecados. Cristo pagó ese precio en la cruz, dio su vida, pero resucitó, nos limpió, nos restauró, y hoy creemos y tenemos seguridad de que nuestros pecados fueron perdonados, fueron limpiados, tenemos comunión con el Padre y tenemos esperanza de vida eterna. Amén. Es lo que tenemos que transmitir, el verdadero evangelio. Después, que la gente crea o no crea no depende de nosotros, depende del Señor. Amén. Entonces no dejemos de predicar, no dejemos de hacer la obra, no dejemos de crecer en el conocimiento de la palabra, en congregarnos, en la oración. No dejemos de crecer, permanezcamos firmes, ¿sí? Porque los tiempos son cortos y la venida del Señor está cerca. Amén. Entonces, apurémonos
a predicar el Evangelio, a hacer la buena obra. Dice, a Dios no se le pasa por alto, no necesitamos que después vengan y nos feliciten. Pastor, qué lindo mensaje que dio, qué buena acción que tuvo. No necesitamos nada, necesitamos hacer la obra que el Señor nos envió a hacer. Y después el Señor ve todas las cosas y nos recompensará, dice. Amén. Entonces, permanezcamos firmes y permanecer en el Señor. Escuché una vez un reportaje de un pastor con una periodista atea que le decía que le diga cómo podía asegurar, digamos, de que cómo podía él estar seguro del Evangelio, cómo podía a ella convencerla del Evangelio de Cristo, porque ella no creía. Y este hombre le dijo, bueno, dice, supongamos que hacemos una apuesta. Usted dice que no existe el cielo, no existe el infierno, no existe Dios, no existe palabra, no existe Jesús, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay ángeles, no hay nada. Dice, me muero. Dice, usted ganó la apuesta porque no había nada. ¿Yo qué perdí? Nada, porque no había nada. Dice, pero si como yo digo, hay cielo, hay infierno, hay Dios, hay Hijo, hay Espíritu Santo, hay ángeles, hay salvación, hay perdón de pecado, hay vida eterna, y usted muere, yo gané. ¿Y usted qué perdió? Perdió todo. Entonces dice, hasta por lógica es bueno creer. Y en una película que vi esta semana, un médico le decía a un padre que no creía, dice, es tan loco no creer como creer. Y eso lo hizo reflexionar al hombre, que no creía. Y después, bueno, pasó un milagro. Pero nosotros, se supone que los que estamos hoy acá, todos creemos. Amén. Todos somos salvos. Y si hay alguno que todavía no conoce a Jesús, o del otro lado viéndolo, hoy es el día. Jesús resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Cargó, decía antes, el principio, Pesach significa paso al otro lado. Cuando Israel pasó de Egipto a la tierra prometida. Pero para nosotros la Pascua es paso al otro lado, significa muerte al pecado para pasar al otro lado, a la vida en Jesús, que nos da la vida eterna. Amén. Dios te bendiga y que afiance y fortalezca tu fe, tu creencia, tu esperanza en Cristo Jesús, y que pueda permanecer firme y en fe en esta Pascua, que el Señor Jesús esté haciendo la obra en cada corazón, esté resucitando si hay algo muerto en nuestro corazón, si había una esperanza que se truncó, si había algo que quedó ahí. Bueno, hoy es un día de esperanza. Jesús resucitó. Antes cantábamos esa canción que decía, de la tumba puede hacer jardines, ¿no? Dios puede cambiar y transformar vidas. Ese es el milagro más grande que hace Jesús en la vida del cristiano. Amén. Él puede perdonar pecado, puede transformar tu vida vieja de tristeza, de dolor, de sufrimiento, la puede transformar en un día de victoria. Y hoy es un día de victoria porque Cristo resucitó. Amén. Dios te bendiga, iglesia.